Muy buenas tardes, estimados amigos. A nombre de Aceros Arequipa, le damos la más cordial bienvenida a nuestra cuarta capacitación virtual. Recuerda que este es un espacio digital creado por Aceros Arequipa para dar conferencias técnicas y así puedas mejorar constantemente tus habilidades y así poder construir una vivienda segura. Estimados amigos, hoy nuevamente nuestro amigo, el profesor Germán Palomino, nos hablará sobre el tema de empalmes de barras corrugadas. Antes de iniciar, solamente quisiera recordarles que este es un espacio para todos y así todos podamos aprender y debemos mantener una comunicación fluida, ordenada, pero sobre todo respetuosa. Asimismo, queremos mencionarles que durante el desarrollo de la charla pueden ir dejando sus preguntas en el Facebook, para lo cual nos gustaría que nos digan desde dónde nos están escribiendo, desde dónde se están capacitando. También es importante de que sepan que al final de la charla todas estas preguntas van a ser respondidas por nuestro amigo Germán y también vamos a hacer dos pequeñas encuestas. Una encuesta en la cual va a consistir en la satisfacción del evento para que nos digan qué podemos ir mejorando, y la segunda es un pequeño cuestionario para que puedan recibir su certificado. Es importante que coloquen de forma correcta sus nombres y apellidos porque con esto llenaremos los certificados. También deben digitar de una forma conforme y correcta su correo electrónico. Ahora sí lo dejamos con nuestro amigo Germán Palomino. Estimado Germán, muy buenas tardes. Gracias, Carlitos. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva sesión virtual. Nuestra sesión de hoy comprende el tema empalmes de barras corrugadas. Nuestra agenda de hoy tiene los siguientes puntos: empalmes en columnas, empalmes en vigas, empalmes en losas aligeradas, acoples mecánicos y las conclusiones. Y la zona de empalme. En esta imagen que observamos en una supervisión que hice, se observa al maestro incumplir con las zonas de empalme en las vigas y en las columnas. Y eso es notorio en muchas autoconstrucciones donde nos invitan a supervisar. Acá veo en las columnas, todos los empalmes están a un solo nivel. En la viga, observamos, vean ustedes, al lado del maestro, en el círculo central, entre columna y columna, en el punto central, tiene la cantidad de todos los diámetros de fierro de esa viga. Y esa viga comprende de 8 fierros. Ha corrido toda la varilla, y donde quedó, y después en el otro lado, ven ustedes en este círculo, círculo que estemos en la mano izquierda, también tenemos 8 empalmes. Acá hay 8 empalmes y acá hay 8 empalmes. O sea, es incorrecto. No se debe hacer o trabajar las estructuras de esa manera, y en especial los empalmes. Cumplen una función muy importante dentro de las estructuras. Entonces debemos evitar concentrar todos los empalmes en una sola zona, tanto en columnas como en vigas. El día de hoy nuestro objetivo, el tema, empalmar las barras corrugadas en las zonas correctas. Vamos a reconocer dónde vamos a hacer los empalmes, aplicando los procedimientos constructivos, con conocimientos tecnológicos, tecnología de los materiales, lectura de plano y seguridad e higiene en obra. Nuestro primer punto, empalmes en columna. ¿Y qué son los empalmes? De hecho,
es comercial, convencional, por decirlo, que todas nuestras barras tienen 9 metros. 9 metros lineales. Todas las barras convencionales, típicas, que trabajamos, tienen 9 metros. Entonces, eso no siempre alcanzan en los trabajos que realizamos las medidas, las longitudes totales. Entonces, van a haber zonas que se necesitan empalmar las barras corrugadas para obtener mayores longitudes. Los detalles de los empalmes, y eso que quede claro también, amigos y amigas, las dará el profesional, el ingeniero, en su plano de estructuras, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Él se va a encargar de poner todos esos detalles en sus planos. Le va a indicar, le indica las zonas de empalme, donde van a tener que empalmar correctamente. Pero nos dice de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Ojo, de hecho también en los trabajos que realizamos, especialmente en autoconstrucción, quedan muchos retazos. Esos retazos también sirven para lograr alcanzar medidas requeridas. O sea, no se va a desperdiciar, no se va a cortar por cortar la varilla, sino vamos a tener como un sastre, ¿no? Vamos a tener que utilizar todos esos retazos donde los necesitamos, porque podemos lograr hacer empalmes tanto en columnas como en vigas. Si no, imagínense la cantidad de retazos que nos quedaría en una obra. ¿Y qué es el Reglamento Nacional de Edificaciones? ¿Qué nos dice en la norma E070 albañilería? Artículo 11, albañilería confinada. Ojito con esto. Dice en el punto 11.5, los traslapes del refuerzo horizontal o vertical tendrán una longitud igual a 45 veces el mayor diámetro de la barra traslapada. 45 veces. No se permitirá el traslape del refuerzo vertical en el primer entrepiso, tampoco en las zonas confinadas ubicadas en los extremos de soleras y columnas. Por eso el ingeniero nos va a decir, cuando nos entregue el proyecto y en los planos de estructuras, básicamente en el plano de cimentación, especificaciones técnicas, detalles, en los planos de vigas, losas aligeradas, donde vamos a realizar nuestros empalmes. Y también, ¿qué nos dice el reglamento? Los tipos de empalmes. Tenemos empalmes traslapados, soldados y los acoples mecánicos. El empalme traslapado, el más usado, el soldado también cuando requiere la obra y así lo estipula el proyecto, y los acoples mecánicos también para obras de mucha envergadura. Aceros Arequipa tiene barras corrugadas soldables, muy aparte de las barras que ya conocemos, las convencionales que nosotros tenemos en el mercado, ¿no? La A615, grado 60. También tenemos estas barras corrugadas soldables de la norma técnica peruana 339.186, grado 60, y la CTMA 706, grado 60. Son barras de acero rectas de sección circular que presentan resaltes o estrías corrugas que mejoran su adherencia al concreto. Muy similar a otra, pero acá tiene una diferencia, ¿no? El límite de fluencia es lo mismo, 4.280 kilogramos sobre centímetros cuadrados, mínimo. La resistencia a la tracción de 5.600 kilogramos sobre centímetro cuadrado, mínimo.
¿Cómo lo identificamos? Lo identificamos, ¿no?, con el logo de nuestra empresa, Aceros Arequipa, el diámetro del fierro, la W, que es soldable, grado 60, de acuerdo a las normas técnicas peruanas y la CTM, y el país de fabricación, Perú. También en todos los diámetros, desde 6 milímetros hasta 1 pulgada 3 octavos. Todos estos diámetros los tenemos en las barras corrugadas soldables. Y de hecho, las barras de acero Arequipa cumplen con las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones y la norma técnica peruana. Iniciamos con nuestra lectura de plano. De hecho, tenemos siempre detalles aquí en estos gráficos, donde le representamos la altura de una columna y las zonas donde van a ir los empalmes. El empalme traslapado, uno de los más comunes. Empalme tipo A al centro y alternado ideal. ¿Qué quiere decirnos cuando nos llega este gráfico en nuestros planos? La altura, si yo como ejemplo le pongo acá altura 2.60 metros y lo voy a dividir en 6 partes, cada parte tiene 0.43 metros. Pero acá me dice 2 tercios por H. Si yo hago esa operación, voy a tener como resultado que esta zona de 2 tercios H es 1.73, donde yo puedo realizar el empalme de acuerdo al diámetro de fierro. De acuerdo al diámetro de fierro. Lo puedo empalmar en esta parte, que no llega al confinamiento, ojo, prohibido, no llega al confinamiento de los estribos, en los extremos, ni en la parte superior, ni en la parte inferior. Zona muy delicada, muy grave. Entonces, en esta zona central, los 2 tercios H, podemos empalmar nuestras barras. Las ventajas, los empalmes traslapados es el más utilizado para unir las barras corrugadas. Lo hacemos en muchas obras, especialmente en autoconstrucción, en construcciones de viviendas y o obras medianas, ¿no? Ya que trabajan bien con diámetros menores de fierro, que son las famosas mechitas que dejamos saliendo del piso, del vaciado del techo, y dejamos las mechas, las famosas mechitas, ¿no? ¿Y qué de ventaja? Para obra de mayor envergadura, limitan el empleo de los empalmes por un traslape debido a la alta densidad de acero en la sección del elemento, que luego producen cangrejeras, ¿no?, en el concreto. Por ello se utiliza otro tipo de empalme. Si vemos acá, vean los diámetros de fierro en color negro y los empalmes en color blanco. La congestión, ¿no? La congestión, mucho acero en esta sección. Entonces no es permitido, ¿no? No se permite hacer este tipo de trabajo. También tenemos cambios de sección. Ojo, en muchas viviendas cambian la sección de la columna. En el primer nivel una sección y en el segundo nivel otra sección. Son cambios de sección. De 2 formas podemos hacerlos, amigos. Cuando grifamos, pero ojo, este trabajo, esta operación la hacemos antes de la viga, antes de vaciar el techo. Lo hacemos dentro de la viga, donde podemos tener este detalle, donde nos dice esta proporción 1:6.
de este triangulito, donde nos va a dar la pendiente de esta doblez. Si hacemos las operaciones, vamos a tener 85 grados en la parte de mayor ángulo y casi 9.5, 10 grados en la parte, en el ángulo inferior, ¿no? Nos da esos ángulos aproximadamente, si hacemos la operación de obtener nuestros ángulos con estos números. O también lo podemos hacer colocando colocando las mechas dentro de la viga antes de vaciar la losa. O lo podemos colocar también, ojo, en el vacío de la columna, que ya penetre mayor longitud de ese diámetro al concreto de la columna. Desde ahí sale y queda la sección de menor medida en el siguiente nivel. De estas dos formas podemos lograr hacer los cambios de sección, grifando, pero de acuerdo también a la norma con esta proporción, para que nos dé la pendiente de acuerdo a la altura. Y acá colocando mechas, o puede ser en la columna, de acuerdo a la medida del diámetro fierro, o en la viga. También tenemos que en obras medianas, hasta en obras de envergadura, nos señalan a nosotros, el ingeniero le va a decir dónde va a ubicarse el traslape, la longitud del empalme, acá en el centro, el tercio central. Pero también nos va a decir las longitudes de acuerdo a los diámetros de fierro. Observamos acá en esta imagen, vean ustedes, amigos, cómo están dejando la mitad de diámetro de fierro en todas estas columnas. Bueno, son obras muy supervisadas, ¿no? Donde están los ingenieros, los técnicos, los maestros, los capataces, aparte de una supervisión privada. Entonces tienen que ser rígidos en cumplir estas zonas de traslapes. Vean ustedes, lógico, también acá que observo, vean ustedes todos los equipos de seguridad, tanto personal como colectiva, ¿no? Están cuidando a la persona, donde vemos a este señor con sus líneas de vida enganchados, ¿no? Para evitar cualquier accidente. Un empalme de columna más, en el centro, ojo, el 50%, no más, el 50%. Y acá en este zoom vemos cómo se ha empalmado en esta sección la mitad de fierro. Correcto, correcto, ¿no? Y pasamos al empalme más común, pues. En autoconstrucciones vemos nosotros que constantemente, bueno, esto por muchos factores, muchos motivos, que las construcciones de viviendas se quedan en el primer nivel. En el primer nivel. Y para el segundo nivel, dejan, como hemos visto anteriormente, las mechas. ¿Pero qué nos dicen? Nos dice que debemos de tener la medida del diámetro, la longitud especificada, vamos a poner que sea media, ¿no? En el tipo C, media. Y nos dice que debemos aumentar un 70% más. La medida de la longitud del empalme es lo que nos dice el cuadro, pero le tenemos que aumentar un 70%. Eso nos da como resultado 92 centímetros. Por eso nosotros vemos generalmente en los trabajos de autoconstrucción que dejan sus mechitas más de 1 metro, 1,10 m, dependiendo de su diámetro de fierro, y acá lo tenemos, pues, cómo obtienen esa medida, ¿no? O sea que la mecha hay que considerar y aumentar un 70% más de acuerdo a los diámetros de fierro que nos indiquen en los planos. Se hace la operación y se obtiene la medida. Y vean ustedes que cuando no sale un múltiplo de 5, se va al múltiplo de 5 inmediato. En este caso, o de 10, lo redondeamos y ven ustedes
que tiene 100 centímetros. La leyenda de todas estas simbologías que tenemos en esta imagen. Los empalmes traslapados en una vivienda, vean ustedes las mechitas como las dejan, las famosas mechas, y después viene la armadura y se coloca y se amarra con alambre número 16, ¿no? Se amarra con alambre número 16 para que esté fijo en su lugar correctamente, ¿no? Acá vamos a ver ese cuadrito donde están los empalmes, los fierros de la columna en el segundo nivel, ¿no? Ahí lo vemos nosotros. La mecha y la columna sobresalen encima de la losa aligerada, ¿sí? Ya lo hemos dicho. Del techo vaciado hacia arriba salen nuestras mechitas. Acá lo vemos en un vaciado de una vivienda en autoconstrucción, de frente, y vemos nuestras mechas cómo sobresalen de la losa luego de vaciada. Va a tener una medida de acuerdo a lo que nos dice nuestro plano, ¿no? Vemos una medida, más de 1 metro en esta sección, el fierro debe ser de 5 octavos, sí, 5 octavos era, y acá lo observamos, ¿no? Acá están preparando listo la losa aligerada para el vaciado, y donde vemos nosotros las mechas, cómo van a quedar para el siguiente nivel, y todas también las otras instalaciones, todo preparado, listo, ¿no? Vean ustedes toda esta losita para el vaciado del concreto. Correcto, así es como debemos de dejar en todas nuestras viviendas de autoconstrucción las mechas. ¿Para qué? ¿Para qué no sucede esto? Pues cuando nosotros, bueno, me invitan, como lo vuelvo a repetir, a supervisar losas, especialmente losas en ese proceso constructivo, y encuentro estas mechas, ¿no? Encuentro estas mechas pequeñas y todavía oxidadas. Y en el lado derecho, vean, han dejado una mechita, aparte de todos los problemas que vemos acá de vaciado concreto, y cuando el fierro ha tocado en la madera y se nota que no debe ser prohibido, ¿no? Yo lo demuelvo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mecha, ya tenemos un gran problema. Ya tenemos que hacer otras cosas. ¿Pero por qué suceden las mechas cortas acá? El maestro en obra tiene un mal hábito. Generalmente él calcula para una columna 2 varillas de fierro, de acuerdo al diámetro, y los corta, los secciona por la mitad. Pero él no vio el plano, no determinó, no estudió el corte y elevación, que sumado a las cimentaciones le debe estar arrojando como 5 metros y tanto común, ¿eh? en una casa de alturas de 2,45 común. Entonces, si esa vivienda tiene una medida, pónganle de 2,50, ya el fierro está pasando de 5 metros. Pero ellos hacen y cortan la sección en la mitad, y así lo hacen su armadura para la columna, y también la colocan y la fijan a esa. Cuando van a realizar, van a ver nuevamente o a continuar la construcción, encuentra que las mechas están muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas. Vean ustedes, no debe hacerse eso. Hay que tener las mechas de acuerdo al diámetro de fierro. Y otra cosa, una obra también en Zapayal, me invitaron y me quedé admirado de lo que había dicho este señor, del dueño de esta vivienda, donde él había colocado, vean, emporrado, pero dentro de este emporre tiene un tubo de PVC, con un tapón tenía. Me enseñó ese proceso. Pero él lo había colocado porque había hecho su primera etapa en su construcción hasta las columnas, nada más, sin techo. Y desde el fondo, o donde terminaba el vacío de la columna hacia arriba, le había puesto el tubo y lo había protegido. ¿Pero por qué? Porque esto estaba, más aún, con un clima agresivo, que es de Zapayal hacia Ventanilla. Entonces, ahí por estar cerca al mar, entonces es más agresivo el clima.
y daña muy rápido el acero. Él había protegido desde el vaciado de la columna y después cuando quiso construir, despostilló la parte inferior, no dañó su parte de arriba y los fierros limpios. Acá también, si esta vivienda construyó y protegió sus mechas con un encofrado y un vaciado de concreto pobre, ¿no? De 100 kilogramos, su resistencia de concreto, 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para la continuación solamente se destruye y se continúa, pero los fierros están limpios. No confundir columnas con tabiquería, por favor. La tabiquería generalmente se construye en edificaciones de pórticos, donde nos sirve solamente para amarrar los muros. Y en los techos o vigas se dejan las mechas de columnetas, de acuerdo también al diseño. Bueno, en este caso dice 4 fierros de diámetro, 3/8 de pulgada. Eso tenemos que colocar antes de vaciar el techo, ubicamos, hacemos los trazos, replanteamos y ubicamos exactamente dónde están esas mechas. Y lo colocamos en los extremos, en los centros, en el lugar donde necesite. ¿Para qué? Para luego amarrar los muros, vean que están separados de la estructura, ¿no? 3 centímetros, vean, porque eso se rellena con un material compresible. Aparte de esas tabiquerías, en ese tipo de construcciones llevan unos conectores. Ojo, ya lo vemos, un diámetro fierro media pulgada en el centro de la columna. Se enganchan del techo que se ha vaciado hacia esa columna. Es un conector. Para evitar cualquier peligro de ese muro hacia las partes laterales. Empalmes de viga. Nuestro segundo punto. Vemos en esta imagen, de hace un momento que lo veíamos en columna, también veo acá, en la viga de esta obra, han hecho el empalme en el centro, entre esta columna y esta columna. Este es el lugar donde nosotros tenemos que realizar los empalmes en la parte superior, fierros negativos, acá. De acuerdo también a los planos, detalles, la longitud, el diámetro de fierro y todas esas cosas. Entonces, se realizan los empalmes acá, en el centro de la luz entre columna y columna, amigos. No como en la imagen que hemos visto hace un momento, de entrada, donde hemos visto que los 8 fierros, acá y en los otros, lo estaba haciendo el maestro. Falta grave, muy grave. Acá, vean ustedes, bueno, nos hemos agrandado un poquito tratando de presentarle la imagen, cómo están empalmados estos diámetros de fierro. Acá, vean ustedes, han colocado los empalmes traslapados en el encuentro columna y viga. Zonas de mayor trabajo que tienen estas vigas. No se deben de colocar empalmes en esos nudos. No se pueden colocar empalmes. Me decía el maestro, ¿por qué lo coloca usted ahí? Oh, ya vengo construyendo 30, 40 años y no se cae y ahí están todos mis. Está bien, lo respeto. Amiguitos, y eso, el Colegio de Ingenieros del Perú siempre emite un comunicado donde el problema de muchas construcciones cuando se han construido antitécnicamente, y lo hemos visto en mi primera presentación, cómo un sismo saca los errores de los procesos constructivos. No tenemos un gran sismo hace muchos años, ni Dios quiera. Entonces vean lo que puede dañar mis estructuras. Y ya lo hemos visto, ustedes visiten en los grandes sismos que hemos tenido acá en el Perú nada más, y van a ver ustedes dónde se daña
la columna. ¿Dónde revienta la columna? Visiten y vean cómo se dañan las estructuras cuando hay un mal proceso constructivo. En mi lectura de planos para empalme traslapado de vigas, también el ingeniero me va a dar las zonas recomendables para los empalmes. Donde en la parte superior, la parte negativa, me hice en este tercio central. Se divide en la parte superior en 3 espacios. Empezamos por ahí. Tercios, un tercio central, el otro extremo del tercio. En 3 partes. Esta luz se divide en 3 partes. Y el traslape en la viga se hace en el medio, en la parte superior, en el medio. Y en la parte inferior se divide en 4 partes y se hace en la L cuarta. Ojo, no es igual acá, el tercio central, que en el L cuarto será acá. No. Se agarra como punto medio este L cuarto, o puede ser en este L cuarto, ojo, en estos 2 extremos. En estos 2. Ahí se pueden realizar los traslapes. Pero ojo, vean que acá es de la mitad de un fierro y de la mitad otro fierro. Quiere decir, si mi empalme mide 60, este es 30 y de acá 30. Sea acá o sea en estos 2 extremos está permitido hacer los empalmes. Más no en el centro, en la parte superior, que es en el punto medio. Pero ojo, vuelvo a repetir, y ténganlo bien claro, que la cantidad de fierro que se puede empalmar en esta sección de esta viga, entre esta columna y esta columna, ojo, solamente es el 50%. Los otros 50% pasan a la siguiente luz. Acá tenemos también un ejemplo de cómo hemos repartido teniendo una luz de 360 en 3 y teniendo la luz misma de 360, pero dividida en 4, que es para la parte inferior. Quiere decir que todas estas partes tienen 90 centímetros y yo puedo realizar acá mis empalmes. ¿Ya? En estas longitudes mínimas de traslapes de vigas, de acuerdo a mis normas de albañilería, nos da la longitud mínima de traslape en centímetros, ¿no? Para diámetro 3/8 de pulgada, media pulgada y 5/8 de pulgada, que es bien utilizados en obras de autoconstrucción. Ojo, vuelvo a repetir también, todos los empalmes se amarran con alambre número 16. No se suelda, ojo, no se suelda. Longitud mínima de traslape de refuerzo horizontal de vigas soleras. También, amigos, les invitamos a que descarguen el manual de construcción para maestros de obras en www.acerosarequipa.com. Acá vemos traslapes que han hecho correctamente en una obra también. Ahí vemos en la parte central cómo se ha realizado los empalmes correctamente. No tengo problemas. Bien ahí. Cómo se ha realizado. Ahora vienen los empalmes en el siguiente punto, empalmes en losas aligeradas. Vean, amigos. Me quedé asombrado cuando me invitaron a esta obra. No sabía, me quedé pasmado. No reaccionaba un momento. ¿Cómo podía un maestro hacer este tipo de trabajo? Que hay muchos errores acá en esta construcción. Y esto pasa generalmente en algunas, no todas, algunas autoconstrucciones, ¿no?
donde el fierro de la vigueta, ojo, el fierro de la vigueta continúa hacia la escalera, armadura a la escalera. Y así hace estos fierros. Ojo, y todavía, ¿qué había hecho? Había colocado este maestro el fierro de media, lo había pasado por el hueco de la de ladrillos. Miren qué daño hacía. Ese fierro, acá, porque el concreto por presión y por todo, llegará pues a 5 centímetros, 6. Y acá también llega a esa distancia. No más. Entonces el fierro que va a estar en ese vacío va a comenzar a dañarse por el aire que tiene. Ya saben ustedes, amigos, que el único, y lo dije también en la segunda sesión virtual, el único material que me va a ayudar o me va a cuidar mi acero es el concreto. Vuelvo a repetir, es el concreto. Pero acá este señor introdujo el fierro por uno de los huecos de ladrillo de techo. Imagínense, ¿no? Entonces no podemos hacer. Pero tampoco se debe hacer que el fierro positivo, o sea, el fierro inferior, venga de la vigueta y haga este trabajo. En todos hizo así. En todos los fierros lo hizo. Entonces no podemos permitir eso. La escalera tiene su propia estructura, muy aparte de los fierros de las viguetas. Ojo, muy aparte, la estructura tiene su propio diseño, su propio diseño. Entonces, vean ustedes también cómo ha empalmado, ¿no? Cómo ha hecho este empalme en este tramo que llega al segundo nivel, ¿no? Cómo ha hecho vean ustedes, cómo ha hecho este empalme acá, 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 acá. Acá estaba separado y acá, pero acá está junto, ¿no? Entonces no se puede permitir, no se debe hacer nunca eso. No se puede hacer eso. No se puede utilizar los fierros de las viguetas que han debido de terminar acá. Ojo, han debido de terminar en esta viga, ¿no? Los bastones sí, ahí sí, le doy la razón, están bien colocados. Está en la parte superior, ¿no? Su fierro negativo, el bastón, ¿no? Ahí, correcto, no tengo problema, pero voy a cómo este señor ha hecho un empalme mal acá, ¿no? Uniendo el fierro de la vigueta con los de la escalera. No se debe hacer eso, amigos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por favor. Respetar siempre los fierros de las viguetas y las estructuras también de la escalera. Recordemos que cada vigueta tiene el mismo comportamiento, ojo, cada vigueta es una viguita colocada a 40 centímetros. ¿Ya? Cada vigueta tiene el mismo comportamiento de una viga. ¿Ya? Entonces, no podemos nosotros cambiar las estructuras haciendo lo que querramos. ¿Ya? Ya les he dicho, todo error que hagamos en una construcción, el sismo nos lo va a sacar. Nos hace recordar que hemos trabajado mal. Acá también habían colocado, ¿no? Colocado, que luego los hice cambiar, ¿no? Fierros positivos, los habían puesto en la parte negativa y lo habían hecho correr toda la vigueta. Entonces los hice cambiar diámetros de media abajo y los diámetros de 3/8 arriba, siendo los famosos bastones que tienen nuestra losa aligerada. En nuestra lectura de planos también nos indican dónde es el mismo comportamiento, como les digo, de mi viga. También el de cuartos
donde tenemos el bastón, ¿no? Y vean que no corre. Ojo, esto también cada vez que voy a visitar algún trabajo, el maestro une este bastón con este balancín. Balancín lo conocemos en obra, ¿no? Balancín, que es un refuerzo negativo, ¿no? Entonces, el maestro tiene también el mal hábito de que este fierro lo coloca y lo corre todo en la parte superior. Salvo indicaciones, ojo, pero es bien raro en obras pequeñas. Y acá se debe dejar libre. Acá no necesita cero esta parte. Por eso que dejan el bastón y en el otro extremo el balancín. Y esta área sin acero. Ojo, sin acero. Tenemos nuestra compresión. También en la parte inferior también tenemos compresión y compresión. No necesita acero. Pero muchos maestros corren este bastón, que es lo que le hablaba hace un momento, que le sé cambiar, porque lo había corrido totalmente todo, desperdiciando material. Ojo, se desperdicia el material, no lo necesita. Pero en la parte inferior, sí, igualito, el mismo comportamiento que la viga. Tenemos que dividir L4, como en el ejemplo anterior, y hacer el empalme en este lugar. Ahí tenemos que hacer el empalme, amiguito, no hacer en ningún otro lado. Se recomienda eso. Zonas de corte en losa aligerada. Cuando vamos a cortar ya no va a haber una continuidad de mi losa, del vaciado de mi losa. Ojo, con este gráfico le quiero dar un ejemplo. Didáctico. Un ejemplo muy didáctico. Ojo. También les viene indicado en los planos, el profesional les va a indicar dónde van a tener que cortar cuando no hay una continuidad de la construcción de esta losa. Entonces, yo tengo estos dos ambientes, mi losa viene, y si yo tengo una longitud de 3 metros, voy a poner 3 metros, voy a tener que dividirlo en 3 partes, esta luz. 3 partes. Y si tengo 3 metros, voy a tener acá 1 metro. 1 metro. Donde debo cortar mi losa, ojo. Pero encuentro que lo cortan muchas veces acá. En esta sección, acá. No debe ser ahí, amigos. Tengan presente eso. Se tiene que correr. Si tiene 3 metros de luz, mi otro ambiente, en 1 metro tengo que cortar y dejar chorreado en 45 grados aproximadamente con mis mechas de fierros. Para que en el siguiente haya una buena conexión. Si yo no quiero hacer chorreado mi concreto, puedo cortarlo acá poniéndolo en una compuerta, pero, ojo, hay que colocar conectores adicionales, o sea, conectores que son retazos de fierro, ¿no? Para que haya una mejor unión entre el concreto que luego en la continuación va a soldar ahí. Entonces, puedo hacerlo por conectores o dejando chorreado con las mechas a su medida. Entonces, no debemos de, amigos, cortar en esta parte. ¿eh? No debemos de cortar, debemos de tener siempre como un alero, ojo, como un alero. ¿Ah? Hay que tener presente eso. Acá en nuestra losa, bueno, en este gráfico, para señalarle lo que estábamos viendo en esa elevación, si yo tengo 3 metros, mido mi metro y en este lado, ¿no? Si este va a ser mi continuación, yo voy a tener que cortar aproximadamente acá. Acá. ¿No? Mido, saco determino y voy a poner mis compuertas por todos lados, ¿no? Para hacer el corte de mi losa. El corte de mi losa.
¿ya? Voy a tener ahí. Entramos a los dispositivos, acoples mecánicos, muy utilizado en obras de grandes magnitudes, envergaduras, donde vemos que es un acople mecánico. Son conectores mecánicos que empalman las barras corrugadas asegurando su continuidad y alineamiento. En nuestro país se utiliza en grandes obras de construcción. Ofrecen mayores ventajas sobre los empalmes traslapados y soldados por su constructabilidad. O sea, nosotros debemos de estos dispositivos soldados por su constructabilidad, ¿no? O sea, buscan optimizar la producción, ¿no? Con tecnologías nuevas para la producción, ¿no? Tiene una serie de ventajas. Una serie de ventajas. Ojo. Se utiliza en obras de gran envergadura. Ya lo utilizan mucho en el Perú. Lo utilizan mucho, mucho. Los acoples mecánicos, vean, acá lo notamos, estos dispositivos, en esta columna de sección circular, ¿no? Que es para pilotes, ¿no? Cómo hacen ese empalme mecánico, ¿no? Para luego, ¿no? Nosotros introducirlo en el lugar deseado. Son acoples mecánicos con rosca tipo 2, porque hay tipo 1 y tipo 2. Para nuestra zona, por ser país muy sísmico, utilizamos el tipo 2. ¿Ah? Y acá les mostramos una instalación de acople mecánico con rosca tipo 2. Donde vemos cómo los pasos para realizar el empalme. La longitud del acople, ¿no? Y diámetro del acople. Instalaciones de acople mecánico con rosca tipo 2. Aceros Arequipa ofrece al sector de construcción industrial conectores como parte del suministro de prearmados. Se incluye dentro de los prearmados los acoples mecánicos con rosca tipo 2. Ahí lo tenemos. También unas imágenes, vean ustedes, ya están introduciendo para el pilote, en pilotaje, ¿no? Son de alta resistencia, y acá lo vemos en una columna de una obra convencional, ¿no? Cómo está instalado ya. Ojo, el tipo 2, y de acuerdo a las normas, en la E60, 060, concreto armado, nos dice que también estos acoples se pueden realizar en cualquier lugar. O sea, no necesariamente ahí, ¿no? Nos permite hacer la unión en cualquier lugar de la sección del elemento estructural, ¿ya? En cualquier lugar. Acá también lo vemos, ¿no? Las roscas. Es un proceso, ojo, esta rosca no disminuye el diámetro de fierro, ojo, es un proceso, no tiene por qué disminuir el diámetro del fierro. ¿Ah? Queda el mismo diámetro, tal cual. Si es diámetro pulgada 3/8, entonces tiene que tener el mismo, no pierde la sección del diámetro. En el proceso de la preparación, esto va a mantener su diámetro. Acá también lo vemos, ¿no? Son acoples mecánicos tipo 2.
¿Y qué ventajas de estos acoples mecánicos, amigos? Vean, no reducen la sección de la varilla de construcción, lo que les decía. No fallan en la conexión. Seguros, 100%. Y esto es muy importante. Pues. Evita el congestionamiento. Imagínense ustedes la cantidad de empalmes en esos elementos estructurales, ¿no? No se permite, ¿no? No se permite. Por eso la norma es bien clara también ahí, ¿no? Y se aprovecha estos dispositivos, ¿no? Que hacen que haya continuidad, ojo, continuidad y alineamiento. ¿Ah? Y dentro de las pruebas en laboratorio tienen una resistencia muy, muy alta. ¿Ah? Tienen que estos elementos tienen el límite de fluencia bien alta. Después nos dice, agilizan el proceso constructivo. Les mencioné hace un momento, producción, ¿no? Es producción. Y es lo que buscan las grandes empresas, en las grandes obras, en las construcciones industriales, ¿no? Agilizar. Producción. Y garantizan la total ductibilidad de la barra. Vean la seguridad de estos elementos de acoples mecánicos. Conclusiones, amigos. Primera conclusión. En las estructuras de las columnas tenemos que respetar las zonas de empalmes. Los sismos en nuestro país nos demuestran a cada momento dónde fallan estos elementos estructurales. Ya les conversé. El sismo saca los malos procesos de una construcción. Hay que respetar, especialmente en las zonas de empalme, porque si no, fallan. Entonces, hay que trabajar, tener mucho respeto a las normas, ¿no? A los planos, siempre consultando a los profesionales, especialmente a mis amigos de la autoconstrucción, cuando hayan dudas, porque en una obra debes cuidar mucho el acero y el concreto, ¿no? Y si hay dudas, todo puede fallar, amigos. Yo siempre digo, lo que nunca debe fallar son las estructuras. Instalaciones sanitarias, lo reparo. Instalaciones eléctricas, lo reparo. Pero no voy a reparar, pues, mis estructuras a cada momento. Tiene que ser la parte más delicada en el proceso constructivo. Supervisión al 100%. Entonces, la calidad de los procesos constructivos tienen que ser óptimos. Óptimos. Y felicito a todos mis amigos que están conectados por esa ambición de querer aprender cada día. Y Aceros Arequipa, con esa misión y visión, capacita. Los felicito. Los felicito porque cada día se aprende algo. Segunda conclusión. Cuando tenemos que cortar vaciados de concreto en vigas o losas aligerarla, hacerlo en la zona indicada con un vaciado en 45 grados o colocando conectores de fierro. También dejar las mechas de fierro con las medidas de acuerdo a su diámetro. Eso es importantísimo. Tercer punto de mis conclusiones. Antes de continuar, y esas recomendaciones las hago muchas veces en mis charlas o en las charlas que damos con Aceros Arequipa, indicando que todos los diámetros de fierro, todas las mechas que han dejado, tienen por favor que limpiarse, no dejarlos así, si no, está bien, se hace el vaciado,
se coloca los fierros corrugados nuevos, pero con el tiempo va a haber un problema ahí, porque continúa dañándose nuestro acero. Entonces debemos de antes limpiarlos bien, viendo el grado de oxidación que pueda tener. Ahora en el mercado también ayuda mucho con muchos aditivos, muchas cosas que encuentran en el mercado para mejorar las mechas, para limpiar bien esas mechas y que estén en buenas condiciones para su continuidad. Si lo dejamos así, como lo he mostrado en las imágenes, van a tener serios problemas. También debemos amarrar los empalmes con alambre de construcción número 16. Nada más. No necesito otra cosa, porque no se debe de soldar el fierro corrugado. No se debe de soldar el fierro corrugado. Para obras especiales, ya le mostré, existe un fierro corrugado para ese tipo de trabajo. Pero para nuestras construcciones convencionales, típicas, nunca debemos de soldar nuestro fierro. Es una falta muy, muy grave, ¿no? Entonces tenemos que saber limpiar nuestros aceros, cuidar nuestros aceros cuando hay esos procesos constructivos por etapas, ¿no? Mi primera etapa, mis columnas. Entonces debo de proteger las mechas, como le he mostrado de ese señor que en una casa de Zapayal, porque el clima es agresivo. Entonces había protegido, lo felicité, ¿no? Porque cuidaba su material. A veces veo personas que dejan mechas largas, no va a haber continuidad rápida, y dejan todo más de un piso las varillas. Entonces, no, pues se comienzan a dañar. Y cuando ya pierde corrugas, cuando ya se ve que la oxidación ya pasó a corrosión, ya tenemos que desechar ese. Entonces se perdió muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, vuelvo a recordar, no se debe soldar el fierro corrugado. Y amiguitos, no olviden proteger las mechas de las columnas. Recomendamos, ¿no? Lo más fácil, después de un vaciado de losa, su encofrado, su vaciado de concreto pobre y listo. Si quieren un tubo de mayor diámetro, concreto líquido, no muy cargado, su tapón, y si, como vieron a este señor de Zapayal, lo envuelven con plástico y después lo emporran bien, eso sí, esa mezcla de afuera, bien cargada, porque si no la lluvia se lo lleva cuando es muy pobre. Bien, entonces amiguitos, acá sí ya te doy pase, Carlitos, para continuar nuestra sesión virtual. Muchísimas gracias, Germán. Es una valiosa información la que nos has brindado esta tarde y te comento que nos están siguiendo desde los distintos distritos de Lima, varios departamentos del Perú y desde La Paz, Bolivia. Como bien dices, estamos atentos a las preguntas, las cuales yo te voy a ir mencionando una a una y las cuales las vas respondiendo. Y como primera pregunta tenemos al amigo Marcos, que nos pregunta: muchas obras dejan 60 centímetros de mecha sobre la losa. ¿Es rentable esto para una casa de 3 pisos? Bueno, deja 60 centímetros, ¿no? Pero no me dice el amigo Marcos de qué diámetro es. Así sea de media, que es mínimo que debe tener ese diámetro de fierro para esa columna, lo hemos mostrado hace un momento, mínimo debe tener 1 metro. Dándole, como dejamos, vuelvo a repetir, dejamos de la losa la medida del empalme de acuerdo a reglamento y todas esas cosas, y hemos visto en el ejercicio ahí práctico que le hemos hecho, nos arroja 92 centímetros, mínimo. Entonces lo redondeamos a 1 metro. Mínimo debe tener 1 metro. Mínimo debe tener 1 metro. Entonces ahí ya hay algunos problemas. Hay soluciones y hay muchas soluciones, ¿ya?
Porque si yo quiero hacer continuación de esa edificación, entonces voy a tener que taladrar al costado de cada fierro de mi columna y existen en el mercado aditivos que sueldan el fierro con el concreto. Claro que tiene que ser una perforación de diámetros mayores a mi fierro que yo voy a utilizar para mi columna, ¿no? Entonces lo introduzco más a la losa para que tenga mayor longitud de empalme. Y eso recomiendan, bueno, un ingeniero estructurista me decía, como no es una zona permitida, es una costumbre que se deja la mechita por muchos factores, entonces reforzar con más estribos esa zona de ese traslape, Carlitos. Entonces, hay que aconsejar al amigo Marcos que hay una solución, es taladrar en cada fierrito a los costados, pegar con ese aditivo, ese pegamento, y soldar, ¿no? Para continuar y reforzar con estribos a 5 centímetros toda esa zona para darle mayor seguridad, porque es el lugar donde tiene mayor trabajo esa columna. Gracias. Continuamos. Así es, Germán. Gracias por la explicación. Y ahora que habla sobre la distribución de los estribos, si mal no recuerdo, en nuestro catálogo de estribos está justamente una imagen referencial donde hace como un modelo tipo de la distribución de los estribos, la cual, muchachos, pueden descargarla de nuestra página web, catálogo de estribos, ¿sí? Germán, la segunda pregunta es, el amigo Jorge Luis nos pregunta, como mínimo, ¿cuánto de mecha se puede dejar para un fierro de 5 octavos? Ya, hacemos algo bien simple, ¿no? De acuerdo, y lo hemos visto desde el inicio, cuando no contamos con un plano, la norma en la E070 de albañilería, ¿no? Nos dice, en el punto, nos dice que debemos de empalmar 45 veces su diámetro. Lo he mencionado. 45 veces su diámetro. Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos, hacemos una conversión, ¿no? 5 entre 8, así de fácil, amiguitos, ¿ah? Sin hacerse muchos problemas. ¿Cómo voy a hacer esa conversión? Anoten, por favor. Divido 5 entre 8 y lo multiplico por el valor de una pulgada, que es 2.54, por 45 veces. Eso me va a dar el resultado de la longitud del empalme para esa mecha. Nuevamente repito, divido 5 entre 8, lo multiplico por 2.54 y lo multiplico por 45 veces. Eso es el resultado para cualquier diámetro de fierro. Ojo, en unas obras de autoconstrucción generalmente manejamos hasta 5 octavos de pulgada, ¿no? Siguiente, Carlitos. Así es, Germán. El amigo Harrison nos pregunta, en la mayoría dejan 40 centímetros de mecha. ¿Qué consecuencias puede traer esto y cómo se podría solucionar? Hace un momento les he dicho, respondiendo al amigo Marcos, sí, Marcos, sí. Decirle al amigo que cuando tenemos esos problemas, por lo que le he explicado, porque cortan sus fierritos por mitad y quedan las mechas muy pequeñas, ¿no? Ese es clásico, ese error en este tipo de trabajos de autoconstrucción. Entonces, las mechitas quedan pequeñas. Taladrar en los costados de cada varilla. Si tengo 4 varillas mínimo como ejemplo, en las 4 varillas, con el taladro, perforo. Hay mechas ahora mechas grandes, Carlitos, ¿ya? Entonces se perfora a los costados. La necesidad, porque hay mechas de 40, de 30, de 50. Entonces perforamos de acuerdo al diámetro que vamos a colocar el fierro, de acuerdo al diámetro del fierro que vamos a colocar, y nuevamente, ya existen pegamentos, fierro concreto.
Eso sí, no mojen esa parte. Les recomiendo no mojar, porque les recomienda también no mojar esa antes que esté seco para aplicarle el pegamento. Entonces, sembramos entre comillas, sembramos, lo vamos a colocar en la varilla, llenamos primero de aditivo y colocamos nuestra barra en cada perforación que hemos hecho, para que haya mayor longitud de traslape. Y esa partecita que me queda de acero, los 40 centímetros, lo relleno de estribos a cada 5 centímetros. A cada 5 centímetros, para darle mayor trabajo a esa parte, ¿no? Porque son zonas, ya les he dicho, muy críticas, muy críticas. Seguimos, Carlitos. Sí, Germán, el amigo Miguel Chero nos pregunta, ¿qué pasa si no he dejado mechas para continuar construyendo el segundo piso? ¿Qué se podría hacer en esta situación? Quisiera conocer a ese maestro, Carlitos. No, él está preguntando nada más qué se hace. Ya, Carlitos. Tú eres Carlitos, eficaz. vamos a contestar al amigo Miguel, ¿no? ¿Qué pasa si no se ha dejado la mecha, ¿no? Sí, es un problema constante o donde va a haber una continuidad y no se dejaron. Ahí sí la situación se agrava, ¿no? Yo recomendaría, Carlitos, mira, hemos hablado de los conectores, ¿no? Los dispositivos. Amiguitos, hay unos dispositivos que se colocan en las puntas del acero, se prepara esas mechas, primero se descubre todo el concreto de esa superficie de la sección de la columna y quedan las mechas, pero se va a descubrir pues una pequeña porción de cada fierrito, no se va a destruir todo como antes se hacía, que para ver una continuación se tenía que destruir toda una sección de esa zona. Ahora no, esos dispositivos, ahí sí recomendaría esos dispositivos, esos acoples mecánicos, donde se van y a presión, ojo, hay a presión. Y eso me permite empalmar en cualquier lugar, ojo. Entonces yo pongo esos que son pequeñitos, hay de diámetro 3 octavos hasta pulgada 3 octavos. Entonces descubro, compro esos dispositivos y los coloco. Van, lo aprietan y listo. Colocan el otro fierro y listo. El mejor empalme que puedan tener en su vida. Ojo, yo recomendaría eso, Carlito. Porque ahí vas a tener que destruir, necesariamente vas a tener que destruir, perforar, hacer un trabajazo. Con estos dispositivos, sí les recomendaría en esos casos. Gracias, Carlito. Siguiente. Sí, Germán, justamente acá el amigo José Oscar Silva nos pregunta, ¿los acoples son 100% seguros? Es lo mejor que existe para empalmar un fierro, Carlitos. Es lo mejor. Es lo mejor que existe para empalmar mi fierro. Y tenemos, como te digo, y nos dan la garantía, ojo, lo puedes empalmar en cualquier lugar. Y sobrepasa el límite de fluencia del acero convencional. O sea, para esa partecita nada más podemos comprar dispositivo para diámetro de media pulgada, se prepara el lugar, se traslapa y listo, asunto arreglado. Siguiente, Carlito. Germán, y acá justamente relacionados al tema de los acoples, y recordarle a los amigos que nos están escuchando, que siguen en el webinar, esperen al final para darles el link para el certificado y estén atentos a las preguntas porque de repente hay alguna de estas preguntas que van a estar en el cuestionario. Por favor, estén atentos, ¿sí? El amigo Pablo Enríquez nos pregunta, ¿cuál es el mejor acople? ¿Presión o de rosca? Los dos cumplen la función, Carlitos. Cuando sean tipo 2, que está preparado para esta zona que son muy sísmicas. Ojo. Todo esto, los acoples mecánicos para nuestra zona están diseñadas porque hay de ajuste de tornillos, hay de presión, hay de rosca, son de tipo 2 que están preparados para estos empalmes. No hay ningún problema, tienen una alta resistencia en su trabajo.
O sea, es 100% seguro. Imagínate las imágenes que hemos estado colocando en edificaciones ya de envergaduras, en edificaciones que he visitado también, lo utilizan mucho, mucho. Y ya has visto la longitud que tiene, es una pequeñez, y la seguridad que da, imagínate a esas superestructuras. Entonces, para una vivienda, ténganlo por seguro que le va a dar mayor garantía, ¿no? Germán, lo que tú comentaste en la anterior pregunta es como una alternativa de solución en dos casos, ¿no? Cuando no se deja mechas para continuar la obra, ¿no es así? Claro, Y la segunda, cuando la mecha es demasiado corta. así es. Qué bueno, qué interesante. O sea, muy, muy buena alternativa este tema de los acoples. Pero bueno, el amigo Héctor Zorrilla nos pregunta, ¿cuál es la forma más recomendable de seguir con el empalme? Dependiendo del tipo de obra, como te digo, Carlito, y les comunico a nuestro público de nuestra audiencia, el mejor empalme, de hecho, el tipo de obra tiene que ver. En las obras de construcción, de autoconstrucción, de hecho, el empalme traslapado es mejor, ¿no? Es el más utilizado, el más común, ¿no? Respetando su longitud en cualquier elemento vertical o horizontal, ¿no? En cualquier lugar, respetando las indicaciones que nos dicen los planos, ¿no? Y nada, eso es todo, solamente respetar las zonas de empalme y hacer el empalme traslapado amarrándolo con alambre número 16 y haciendo recordar nuevamente que no se debe de empalmar ningún empalme. Acá hay Sí, dos Carlito. que están relacionadas. El amigo Giancarlos Velázquez nos pregunta cómo proteger correctamente las mechas. Y el amigo Pablo Enrique nos pregunta cómo sería la forma correcta de proteger las mechas, ¿no? Hablamos de mechas que dejamos sobre el techo. Correcto. Ya, perfecto. Sí, en las imágenes han visto, amigos, me gustó mucho, le comento porque me encantó ese trabajo de ese señor. Colocó tubos de PVC, ¿no? Embuyó concreto líquido, ¿no? Mezcla líquida, y después lo forró, le puso su tapón a ese PVC, que de hecho tiene mayor medida de diámetro que el fierro, ¿no? Y lo forró con plástico y después con una mezcla más cargada. Ojo, él empezó a cuidar su acero desde la columna, porque no hubo continuación rápida. O sea, dejó las columnas y su mecha hacia arriba, lo que no muchos hacen. Entonces, él desde esa etapa aseguró su protección del acero. Puso su tubo, hizo el vaciado de concreto, de mezcla líquida, y lo forró con plástico y después lo embulló, lo emporró una mezcla bien cargada. Le dio seguridad. Y cuando hemos visto en la imagen, llegó a su techo, solamente cerró la parte de abajo del tubo PVC y el fierro con el color deseable, o sea, limpio. Y lo otro, que es lo más común, ya les he dicho, es lo más común, lo más práctico, no nos hacemos, hay muchas cosas, pero lo más práctico, y siempre recomiendo hacer los arequipe, y yo también lo encofrado y su concreto pobre. Nada más, es lo más fácil. Dime, Carlitos. Penúltima pregunta, Germán. El amigo Antonio Córdoba nos pregunta, ¿qué pasa cuando se hacen empalmes por soldadura? En nuestros fierros convencionales de la 615 grados 60 no se suelda. Ya lo hemos visto, no se sueldan, porque cristaliza, pierde su propiedad mecánica, nuestro acero. Entonces no se debe de soldar nunca. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo pone tan rígido al acero que en cualquier movimiento, como se cristalizó, perdió propiedades mecánicas, ¡toc!, quiebra ahí. ¿No? No debemos de soldar, nunca. Bien, Carlitos. Muy bien, Germán. La última pregunta de nuestro amigo Julka dice, ¿necesariamente las escaleras deben llevar doble malla? Eh,
les repito, amigos, los diseños de una escalera puede llevar 2 mallas o puede llevar una malla inferior con sus bastones negativos. O sea, no hay continuidad en las... O sea, ya es de acuerdo al diseño que proyecte el ingeniero. O sea, es su diseño. Puede colocar 2 mallas o una malla en el inferior, igualito que una losa aligerada, tiene ese criterio. Y la malla en la parte inferior y sus bastones, sus fierros negativos, ¿no? Como bastones. O sea, 2 tipos puede llegar en el diseño del ingeniero, pero puedes hacerlo de esas 2 maneras. Germán, y la última pregunta del distrito que me acaba de llegar es del amigo Francisco Agrea, me pregunta, ¿desde qué diámetro se recomienda utilizar los acoples mecánicos? Desde pulgada 3/8, ya tiene, desde pulgada nos dicen la norma. Tiene pulgada 3/8, perdón. Pero también ya lo utilizan mucho en diámetro de fierro de pulgada. Desde ahí, de pulgada hacia arriba. Perfecto. Que son obras, pues, mayores, ¿no? Son obras mayores, de envergadura, de mucha envergadura. Dime, Carlitos. Muy bien, Germán, muchísimas gracias por tan valiosa información. Tú siempre tan atento, tan práctico en responder las consultas de nuestros amigos. Y así llegamos, estimados amigos, al final de esta charla y queremos agradecerles por estar siempre conectados con Aceros Arequipa, mostrando sus ganas de seguir aprendiendo y capacitándose con Aceros Arequipa, los cuales, les somos sinceros, nos motiva mucho para seguir adelante. Germán, muchas gracias nuevamente. Por favor, algunas pequeñas palabras de despedidas para nuestros amigos que nos acompañan. Bueno, gracias, amigos, por su atención. Muchas gracias, les doy gracias. Cuídense mucho en estos tiempos que ya todos conocemos. Quiera Dios que se encuentren todos bien, al igual que su familia, y reencontrarnos nuevamente en nuestra próxima sesión virtual. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, Germán. Un fuerte abrazo en casa. De igual manera. Les recordamos que nos pueden seguir a través del Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter. Estén atentos a nuestras próximas charlas, las cuales anunciaremos a través de nuestras redes sociales. Finalmente, les estaremos dejando 2 links a través del Facebook. El primer link, como les mencioné al inicio, es un link de una encuesta sobre la calificación de la charla, la cual, como siempre, nos ayudará a seguir mejorando constantemente. Y el segundo link es un breve cuestionario sobre la charla y así poder recibir su certificado. Recuerden, este link solamente estará disponible durante 1 hora, para lo cual es importante que llenen de forma correcta su correo y sus nombres y apellidos para hacer el correcto llenado del certificado. Los esperamos hasta una próxima sesión. A nombre de Aceros Arequipa, muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor, y hasta pronto.